Bueno, hablemos de lo que representan algunos costos sorprendentes en el mundo de la medicina. Dos informes recientes, uno que surgió en el correr de las últimas horas, prácticamente tiene que ver con el Medicare y algunos servicios, por ejemplo, una resonancia magnética o MRI por sus iniciales en inglés, que por ejemplo tiene una diferencia a veces de $3.000 a $5.000 dependiendo del hospital donde se realiza. Y semanas atrás surgió un informe sobre costos de distintos procedimientos en salas de emergencia y en quirófanos en hospitales del sur de la Florida, y ahí también lo que cuesta $4.000 en uno cuesta $7.000 en otro, y lo sorprendente es que a veces por estar un rato en una sala de emergencia hay que pagar miles de dólares. El señor Joe Arriola está colaborando con la comisión que administra el Hospital Jackson Memorial, fue administrador de la ciudad de Miami. Un gusto tenerlo aquí, muy pero muy amable. Muchas gracias por la invitación. El doctor Olvín Carrasquillo es jefe de medicina del Hospital de la Universidad de Miami. Es un gusto muy grande tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Su impresión, Joe, de por qué ocurre esto, por qué tantas diferencias en los precios y qué significa esto además para el consumidor. Bueno, hay una cosa que tenemos que aclarar, Pedro, es que verdaderamente, si hablamos del Medicare, el Medicare es la que impone los precios. Sí. O sea, la idea de que un hospital cobre $5.000 y el otro $3.000, para el efecto de los pagos del Medicare es exactamente igual. Ellos nos van a pagar cierta cantidad, si ya sea 1.200, 1.300, y se los pagan a todos iguales. ¿Por qué cobran tan diferente o tratan de cobrar tan diferente? De nuevo, vamos a la industria privada. Si estamos hablando de Blue Cross Blue Shield, todos los programas esos, ellos igual, porque ellos se basan en los precios que cobra el Medicare y de ahí ellos sacan su tarifa. Así que los que están asegurados, las personas que están aseguradas y están con Medicare están protegidas. ¿Dónde viene el problema? La persona, el turista que está aquí, que viene de Brasil, por decirte un país, que entra o a la universidad o al Jackson Memorial. No, pero ¿y los de aquí que no tienen seguro? Y los de aquí que no tienen seguro. Esos los que no tienen, ahí es donde viene el lapso gigantesco en el cual los precios no es, porque no quieren regularlos y no quieren regularlos, los hospitales son los que ponen los precios como ellos quieran. Y ya te encuentras que si tú vas al Baptist o vas a UM Health o vas al Jackson, son tres precios diferentes. Ninguno tiene ninguna razón, porque los médicos que están en el Jackson son los mismos médicos que están en el hospital. Además, los médicos no son los que hacen la factura. Y la factura. Entonces, eso es una cosa que es ya administrativa, que cambian los precios sin razón. Y lo interrumpo un segundo porque recién apareció una placa en pantalla, quiero explicárselas. Esto es algo de lo que se vio, por ejemplo, fíjense, un reemplazo de cadera o rodilla. Se hizo un estudio y se estableció que en promedio en Broward General Medical Center se cobraban $65.000. En el Doctors Hospital en Coral Gables, $208.000. ¿Será que en algún lugar la medicina está tanto más cara cuando se cambia de condado? ¿Qué piensa usted, doctor? Sí, es como cualquier otro negocio. Solo porque algo es más caro no tiene que ver nada con la calidad. El sistema de precios es muy opaco. Muchos médicos y hasta los administradores muchas veces ni lo entienden. Pero no es que un hospital es mejor que otro. Y en muchos casos, al mismo hospital, para una cosa cobra más que otro y en otra mucho menos que otro. Así mismo se ve. Sí. Por ejemplo, vamos a la siguiente placa, por favor. Aquí tienen, por ejemplo, miren, aquí tienen dos representantes de un lugar. Un implante de marcapasos. Universidad de Miami, $127.000. Jackson Memorial, $66.000. Alguien que me ayude. Bueno, es que no tiene explicación, es lo que te estaba diciendo, porque el mismo médico que te lo está poniendo en el Jackson es el mismo médico que te lo va a poner en el hospital de la Universidad de Miami. No existe razón. Esta diferencia de precio es, primero que nada, no tiene sentido. Segundo, que yo creo que es un verdadero abuso para las personas que no tienen seguro. Porque esto es un ataque directo a las personas que no tienen seguro. El pobre que no tiene seguro, lo que pasa es que la idea es esta. Si eres pobre te mandamos para Jackson, así que no tenemos problema porque el Jackson es más barato. Y entonces lo que están tratando de evitar es atender los hospitales privados, atender a los pacientes por subiendo los precios
precios que no pueden pagar. Entonces, nos los mandan al Jackson porque de todas maneras no los pagan o nos pagan con Medicaid, que es muy poquitito. Le quiero preguntar algo al doctor Olvín Carrasquillo, pero primero quiero que veamos otra placa de estas comparaciones, otra vez en el caso de los dos hospitales que mencionamos aquí. Tratamiento de neumonía, esto es promedio, por supuesto. Sí, por supuesto. Universidad de Miami, 60.000, Jackson Memorial, 32.000. La neumonía básicamente es el mismo cuadro. Sé que usted es el especialista en términos médicos y, como recién decía, hay algunos administradores que ni siquiera entienden el tema. ¿Pero está de acuerdo en que es absurdo el sistema? Absolutamente. Creo que una razón es que aunque antes cuando uno tenía seguro, el seguro lo pagaba y no había preguntas, ahora están subiendo deducibles y los copagos y el gobierno quiere que las personas tengan en mente los precios que cobran porque ahora van a tener que empezar a pagar algunos mientras suben estos deducibles, pero no tiene ninguna razón por qué son esas diferencias tan grandes. Estaba hablando con oyentes en la radio de este tema y entonces llaman personas que dicen, usted sabe, fui a una sala de emergencia, me trataron bien, pero estuve 1 hora y media, qué suerte que demoré poco, y me dieron una inyección. Y me dijeron que esperara un ratito, me dijeron que estaba todo bien y me fui. Me llegó una cuenta de $5.500. Por poco le da un ataque a la persona y entonces a los 2 días le llega una cuenta adicional de un médico de la sala de emergencia por 1.200. Exactamente, Pedro. Así es como... ¿Pero es delirante? Es delirante. El sistema no funciona. Y entonces el problema es que como los hospitales ya estamos acostumbrados, sobre todo yo te hablo del caso del Jackson, que es el que conozco. Como nosotros estamos acostumbrados a que nos los pague el Medicare o nos los paguen los seguros, y en el caso de los más pobres, que no nos los paguen o que Medicaid, los que califican para Medicaid, que eso sí que nos pagan muy poquitito, no los paguen. El precio de lista, como se dice, no tiene sentido y nunca nosotros como Jackson no lo vemos. Pero, o sea, los hospitales privados sí, los hospitales privados es donde tienes que estar, porque ahí entran los que tienen dinero, si no te atienden, y a ellos sí es que le cobran bien caro. Pero o sea que esto es como cuando le dicen a algún vendedor de carros, le rebajo del sticker price. Pero el sticker price es mentira. Es mentira. Correcto. Es muy parecido. Oye, es la misma filosofía. Es increíblemente, pero es la misma filosofía. Que en la medicina hoy en día exista esa manera de operar es bochornosa. Yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad. Primero que nada, claro, esto es obvio de las personas que cualifiquen para seguro el año que viene, cuando empiece el plan de Obama, traten de conseguir seguro. Es muy importante para prevenir estos abusos. Lo segundo es que las personas tienen que empezar a ser consumidor y hacer esas preguntas. Sí. Ahora es imposible conseguir esos precios de un hospital y por eso el gobierno trató de educar al público. Hacerlo más transparente, digamos. Y ahora las personas tienen que ser más y pedir esa información. En muchos casos, si uno tiene un ataque al corazón, no puede preguntar cuánto va a costar. Pero si es para un procedimiento electivo con una colonoscopia, pregúntele cuánto cuesta aquí. Y vas a ver, en los próximos años los hospitales van a estar forzados a dar esa cifra a los pacientes para que sepan cuánto va a costar esto. Estados Unidos es un país extraordinariamente desarrollado en lo que es la investigación médica. Y hay maquinaria que se vende a nivel mundial incluso para hacer distintos tipos de pruebas. Sí. Hay una realidad de que hay un costo considerable, pero cuando uno habla de naciones tan desarrolladas como Estados Unidos y piensa en el Reino Unido, piensa en Australia, piensa en Japón, los precios son mucho menores. ¿Por qué? Correcto. Y es una de las razones porque nosotros tenemos que empezar en un sistema más universal de salud como esos países que regulan los precios mucho mejor que nosotros. En el sistema de salud, el mercado libre no ha trabajado en regular los precios y ya ven los abusos que están pasando. ¿Está de acuerdo, Joe? El problema grande que tú tienes es este. Como existe el problema legal aquí, que cualquier cosa que pase, tienes un problema que te puedan poner una demanda. Cuando un paciente entra a un hospital, digamos que tiene Medicare, ese médico le va a pedir que le hagan todos los exámenes, que pague el Medicare, para evitar que esto le traiga un problema legal. Eso es uno. Y segundo, ciertamente que el hospital se aprovecha de que el gobierno y los seguros van a pagar cierta cantidad de exámenes y le mandan a hacer todos esos exámenes. Eso es como médico, yo creo que la segunda es más importante. Y para los médicos es más importante porque como le pagan menos de lo que ellos quieren, entonces le mandan a hacer una lista de exámenes que no son necesarios, pero ellos cobran. Y se ha convertido en un negocio.
Muy triste porque estamos hablando de la salud humana. Un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Muy bien. Muy, pero muy amable. Vamos a un paréntesis, damas y caballeros, al regresar. Estamos hablando ahora de fantasmas. ¿Habría un segundo candidato fantasma en recientes elecciones en la Florida? Tenemos la primera imagen de un hombre que compitió y que nadie vio.